sobre el testimonio del Cristo. Amén, amados. Amén. ¿Sobre qué meditamos? El testimonio del Cristo. Dice la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, es el testimonio de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Oramos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecido, Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, derramada abundantemente sobre nosotros, por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Dios, por habernos revelado el testimonio de tu Hijo y por darnos la gracia para creer, Señor, en Él. Bendito seas, precioso Espíritu Santo. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, ministranos de principio a fin. Abre nuestro entendimiento, Señor. Por favor, revélanos a Jesús como el Cristo. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Toma control de palabras y pensamientos, Señor. Sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Hoy sí, pueden sentar. Gloria a Dios. El espíritu está dispuesto, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Nos gusta la palabra, toda la carne es débil, ¿no? Y hay algunos que no queremos aprovechar de eso. Pero bien, amados, hay un solo propósito, hermanos, en la revelación de Dios que está contenida en toda la Escritura. Hay un solo propósito. Amén. En ese propósito, lastimosamente, o más bien ese propósito, lastimosamente, no es percibido por las personas. Ese propósito es hecho a un lado por el deseo del hombre de hacer las cosas según su propio criterio, según su propio pensamiento. Amén. Vimos que desde el principio hay dos opciones para el hombre: creer a la palabra de Dios, creer al pacto, o no creer. Amén. Vemos en Caín y Abel precisamente eso. Cuando Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, ahí en el lugar donde estaba en comunión con ellos, en una comunión permanente, ellos hablaban, Él se paseaba con ellos ahí. Amén. Pero cuando fueron incrédulos a la palabra, porque ese es el pecado de Adán y Eva, su incredulidad al pacto, Dios les da su pacto y les dice: no coman de este fruto, porque si comen se mueren. Más claro no podía hablar Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no da lugar a duda a nadie. El problema es que el hombre quiere tomar la palabra a su conveniencia y a su parecer. Y entonces, cuando aparece ahí en escena Satanás, ¿qué dice Satanás? No, hombre, no se van a morir. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Es mentira. ¿Qué les dijo Dios, que se van a morir? No, hombre, todo lo contrario. Es que lo que pasa es que Dios no quiere que coman, por eso les dijo que no coman, porque si ustedes comen van a ser igual a Él, van a ser como Él. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, usted sabe la historia. ¿A quién le creyeron? Y para creer a Satanás, dejaron de creer en el pacto. Eso es lo que Oseas capítulo 6
versículos 6 y 7 nos dice acerca del pacto que fue traspasado por Adán y el pacto que fue traspasado por su pueblo Israel y el pacto que es traspasado ahora mismo por todas las personas que no creen al testimonio de Dios. Amén. Entonces, dice el Señor, porque en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, no lo busquen porque tenemos poco tiempo, pero dice el Señor, porque obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso le está diciendo a su pueblo Israel a través de Oseas, el profeta. Pero ellos, dice mi pueblo, igual que Adán, traspasaron el pacto. Traspasar el pacto es ser incrédulo a la palabra de Dios, es desdeñar lo que Dios dice, es hacer a un lado lo que Dios habla tan claramente por medio de su palabra. Y entonces esa incredulidad produjo, hermanos, la muerte espiritual del hombre. O sea, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, fundamentalmente, porque de esa manera el mal llegó a tomar control y contaminó todo el ser del hombre. Fíjese que en Génesis capítulo 3 y versículo 5 al 7 se narra el momento en el que Satanás le dice: no, coman, no se van a morir. Y dice el versículo 6, si no me equivoco, y vio la mujer, dice que el fruto era agradable a los ojos, Entonces, ¿qué le motivó? Algo que le estimulaba a ella, su visión. Amén. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya, óyame, la palabra de mentira ya le había entrado al corazón. Ya ella ya había desechado lo que Dios había dicho. Y desde ese momento ya estaba en pecado. Amén. De modo que dice codiciable, vio el árbol codiciable, y la codicia es pecado, hermano. Es decir, antes de comer el fruto, ella ya había sido incrédula al pacto y ya había pecado. Cuando tomó el fruto y comió, y dice que le dio a su marido para que comiera igual que ella, es la consumación de la incredulidad. Amén, hermano. Entonces, ¿y qué pasó? En el versículo 7 hay una expresión que en hebreo es bien como específica, y dice, entonces, dice, fueron abiertos los ojos de Adán. Y en la expresión en hebreo es un equivalente a que ellos pasaron de una condición superior a una inferior. Fueron abiertos los ojos de Adán. Y que no eran ciegos, hermano. Pero es que lo que está hablando es que dejaron de ver, mis amados, dejaron de ver con los ojos del Espíritu. Y su naturaleza eterna, perfecta y santa se convirtió en lo que ahora tenemos. Una naturaleza imperfecta, mortal, ¿sí? Y pecaminosa. ¿Sí? Fueron abiertos los ojos de ambos. Y la expresión es como si ellos hubieran pasado de un estado y descender a un nivel que no conocían. Por eso, y dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén. Ahora, ese hecho en el que el hombre es incrédulo al pacto de Dios es la constante que se mantiene desde Adán hasta nuestros días. Y los dos hijos que tienen, pero antes de echarlos, lo que necesitaba explicar era esto: antes de sacarlos de su presencia el Señor, porque ya no podían estar con Dios, dice el Señor, y los vistió Dios con pieles.
¿sí? Para cubrir su desnudez, ¿verdad? Y los echó. Pero para vestirlos con pieles, hermano, tenía que haber matado animales. Amén. El Señor no tenía ahí un closet, ¿verdad? Con trajes, no, dice que les preparó vestidos de piel. Entonces, lo que Dios mostró a Adán y a Eva antes de sacarlos de su comunión es el sacrificio de Cristo. El Señor tomó un cordero y lo sacrificó enfrente de ellos y les mostró el camino de la redención. Y lo que decía el pastor, sin derramamiento de sangre el pecado no puede ser remitido delante de Dios, porque hay una transgresión al pacto. El pacto de Dios, que es su palabra, hermano, es lo más sagrado. Nosotros, en términos humanos y a través del tiempo, nos hemos dado cuenta cómo la palabra de las personas se ha respetado. Antes no había contratos así que se firmaban, ¿verdad? No habían escrituras. Sí había, pero los tratos en la mayoría de casos eran de palabra, ¿verdad? Te voy a vender este terreno, ¿verdad? Y te lo voy a dar en tanto. Entonces en eso quedamos. Y esa palabra se respetaba. Óyame, si la palabra nuestra puede tener un valor, y tiene valor, claro que sí, en el sentido de que se honre ese compromiso verbal, óigame, el Señor, o sea, es mucho más. Y si entendemos que esa palabra de Dios es el Cristo, mira esto, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor Jesús es el verbo de Dios, es la palabra. Igual lo expresa de una manera clara el evangelista, el apóstol Juan, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era o estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dice: todas las cosas por la palabra fueron hechas. O sea, ¿quién hizo las cosas que existen? Dios, pero ¿por medio de qué? Del Cristo, porque la palabra creadora es el Hijo. Y por eso es que Hebreo dice: y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:16 dice que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Leamos ahí rapidito Colosenses 1:16. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Por ahí no nos vamos a perder. Mire qué cosa más preciosa, hablando del Cristo, de la palabra. Dice: porque en Él, ¿en quién? En el Cristo. Y aquí vemos una dimensión tan amplia y tan preciosa del Cristo, que nos dice que en la palabra fueron creadas todas las cosas. Amén. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Dice: todo fue creado por medio de Él, que es la palabra, pero para Él. A Él. ¿Qué le parece aquí? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque, como dice Hebreos, el escritor de Hebreos, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y miren si no es grande la revelación del Cristo, que lo encontramos desde el versículo 1 del capítulo 1 de la Escritura. Como dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la gente dice: sí, que en el principio de todas las cosas. No, hermano. El principio del que está hablando Génesis, el Bereshit, es el Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús allá en el cierre de la revelación de Dios, de la Escritura, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 y 8? Yo soy
el alfa y la omega, primero y último, principio y fin. ¿Quién es el principio? Cristo. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Todo lo que existe. En el Cristo. En el principio, en el Cristo. Creó Dios todas las cosas. Creó Dios los cielos, y es todo lo que existe para arriba, y la tierra. Amén. Ahora, al revelarles, mis amados hermanos, al darles la palabra de Dios, al confiarles su palabra y decirles, hijos, amén, porque eran hijos de Dios, ¿verdad? Hijos, pueden comer de todo, pero del fruto de este árbol no coman, porque si comen se van a morir. Dice, ciertamente, es decir, no les dejó espacio para la duda. Amén. Si tengan la certeza, no duden que se van a morir, no duden que esto es cierto. Y es lo primero que hicieron. ¿Por qué? Porque como Dios hizo al hombre a su semejanza, el hombre tenía voluntad propia, era perfecto, era santo. Amén. Y en esa condición aún podía elegir lo bueno o lo malo. Tenía esa capacidad. Amén. Y entonces eligió ser incrédulo. Eligió desechar al Cristo. Dice Oseas 6:6: yo quiero obediencia, no sacrificios, le dice a su pueblo. Porque cuando Dios llama a los israelitas de la descendencia de Abraham, a Abraham le da el pacto del evangelio. Le dice, en tu simiente, el Cristo, en el Cristo, porque la simiente de Abraham es el Cristo. En ti, en tu simiente, le dice, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, esa descendencia que Dios hace nacer de Abraham, le dice, este pacto, ¿sí?, esta palabra que yo te estoy dando, esta promesa de que el Mesías Cristo va a nacer de tu descendencia, es para ti y tus generaciones después de ti perpetuamente. Ese pacto estaba revelado al pueblo. Amén. Y cuando Dios le da el pacto, se lo da a Abraham, ¿verdad? Y luego Abraham se lo traslada a Isaac. Y en Génesis 25, 5 y 6, le dice el Señor, yo soy el Dios de tu padre Abraham y te voy a bendecir a ti. Y en tu simiente, le dice otra vez a Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia, mediante Isaac. Amén. El pacto, que es la promesa del Mesías Cristo, fue confirmado a Isaac. Y más adelante, Jacob, de los dos hijos de Isaac, recibe la promesa. ¿Sí? Recibe la bendición, que es la confirmación del pacto de que de su descendencia nacería el Cristo. Amén. Y ahí hay una historia de que como él la recibió de manera así un poquito truculenta, ¿verdad? Porque se hizo pasar por su hermano, creía que no tenía la promesa a él. Y estaba preocupado. Y entonces vemos la historia, ¿verdad? Y venía ya de regreso, y venía con el temor de su hermano, pero se le aparece el Cristo, que es descrito como el ángel de Jehová en Betel. Y cuando lo ve, no duda. Y dice, este es Dios, y yo me aferro a él. ¿Amén? Este es el ángel del pacto, ¿verdad? Y se aferra a él y le dice, yo no te dejaré hasta que me bendigas, hasta que me confirmes que estoy en el pacto. Amén. Y vemos que el Señor lo bendice. Amén. Pero cuando llega la tercera generación, que eso es la descendencia de Jacob, ¿qué pasa? Los 11 hijos de él fueron incrédulos. Jacob les transmitió el pacto, la promesa, pero dijeron, no, si somos 11, ¿verdad? Somos 11, que el Mesías va a venir de uno de nosotros. Pues sí, pero de uno. A mí no me interesa el cuento de mi papá. Uno de los hijos creyó en el pacto. ¿Quién fue?
José. ¿Está conmigo, hermano? Y dice que Jacob con José tuvo una cercanía muy fuerte, porque era la identidad con la fe del pacto. Los otros hijos eran incrédulos, pero por esos incrédulos fueron a parar a Egipto 400 años. Y cuando Dios decide sacarlos por medio de Moisés y les da por escrito el pacto, mire esto, la ley es el pacto escrito de la promesa del Mesías Cristo. Tengámoslo claro. ¿Sí? La ley no es decir, no es el pacto de la ley, no es el pacto de la promesa del Mesías Cristo, pero el pacto escrito. Amén. ¿Y cómo le llama Dios a ese pacto? Testimonio. Amén, hermano. Dios está dando testimonio en la ley acerca de su Hijo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Juan 5, 39 y 40. Escudriñen las Escrituras, les digo a los teólogos de su tiempo. Porque ustedes creen que porque la conocen que son salvos. No, les digo. Sepan una cosa. Esas Escrituras que ustedes conocen y estudian y la leen y la recitan, esas Escrituras de quien dan testimonio de mí. Y si ustedes no creen al testimonio que Dios da en esa Torah, en esas Escrituras, no solo en la Torah, sino en todo el Tanaj, es todo el Antiguo Testamento, no van a poder recibir esa vida. Y entonces, pero ellos, óyame, tenían siglos de vivir una fe religiosa, porque tomaron el pacto o la ley misma, el pacto de la promesa del Mesías Cristo, que era la ley escrita, la tomaron religiosamente, ¿verdad? Hay que traer un cordero, aquí lo traemos, ¿verdad? Tal día, aquí cumplimos, ¿verdad? Todo era mecánico. Ellos pensaban que haciendo lo que Dios mandaba, literalmente, era suficiente. Aunque su corazón fuera incrédulo, estamos cumpliendo. Aquí dice, pues, va a traer un cordero de un año, óigame, pero mire, cuando el hombre toma la palabra de Dios a su conveniencia, se salta los detalles. Porque llegó un momento en el que ya le importaba si el animal estaba enfermo o si era de lo mejor y cumplía los requisitos que Dios había pedido. El Señor decía, un cordero sin tacha. ¿Qué quiere decir sin tacha? Sin ningún defecto, sanito, ¿verdad? De un año. No es que no tenía que ser ni menor ni mayor de un año. De un año, sin defecto, sin tacha. Lo van a traer y lo van a ofrecer. ¿Y qué hacían? Se les quebraba la pata a uno. Vamos a ver, aquí estamos cumpliendo. Amén. Aquí está mi sacrificio, Señor. Y les dice el Señor, no es así. Yo lo que quiero es obediencia, es fe. Los sacrificios a mí, eso no me interesa. Ese sacrificio debe ser una señal externa de la fe de ustedes en el pacto. Si ustedes creen que yo voy a enviar al Mesías Cristo, pues van a ofrecer ese cordero en la fe de esa promesa. Y el sacrificio en sí mismo no es el que les va a quitar el pecado. Lo que les va a remitir el pecado es la fe en el sacrificio que yo he prometido del Mesías Cristo, que ha de ser muerto por sus pecados. Amén. Entonces dice, yo quiero que me conozcan más que quemen holocausto. Pero dice, versículo 7 de Oseas 6, mi pueblo, igual que Adán, traspasaron. Fueron incrédulos. Hermanos, no basta. Para la gente religiosa, que me esté oyendo, aquí no hay verdad. No basta cumplir lo que la Escritura dice. Hay gente que piensa que esto se trata de cumplir. Ay, hermano, qué gran error. Si hablamos de cumplir, ni siquiera el primer mandamiento se puede cumplir. Ni siquiera el primer mandamiento.
¿Sí? O el más principal, ¿verdad? El más grande, como dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Preguntémonos cada uno de nosotros si amamos hacia el Señor. Preguntémonos. ¿Qué respuesta tenemos cada uno, hermano? ¿Será que amamos al Señor por sobre todo? ¿Será que realmente, si nos quedamos sin trabajo, si se va la mujer, si nos abandonan los hijos, está conmigo, hermano, si nos enfermamos de muerte, ¿será que seguimos amando al Señor igual? ¿Será que Señor es lo más grande que yo tengo? No me importa. ¿Verdad? Pero la gente dice que cumple los mandamientos y ni siquiera el más grande, el más importante. No se puede amar a Dios, hermanos, sin conocerle. Y para conocerle, ¿qué dice la Escritura? Es que se tiene que conocer al Cristo primero. Esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti y a Jesús el Cristo que tú has enviado. Nadie viene al Padre, gloria a Dios, bendito el Señor. Denle ese aplauso al Señor. Nadie, dice el Señor Jesús, Juan 14:6, viene al Padre. No es que va, viene, porque Él está a la vista del Padre. Si no es por mí. ¿Amén? Entonces, para conocer a Dios, el pueblo de Israel necesitaba la fe en el Padre, la fe en la promesa del Mesías Cristo. Pero es la que desechó. ¿Sí? Y estaban confiados. Hoy toca fiesta para Jehová, ¿verdad? Entonces, y hoy nos vamos a alegrar en el Señor. Pues si lo que les gustaba es el merengue, ¿verdad? Como cuando dicen en las iglesias, vamos a hacer acción de gracias, se llena, ¿verdad? Acción de eso no es acción de gracias. O sea, realmente, totalmente distorsionado el propósito de Dios. Amén. Y la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor, por eso es que Isaías dice, nuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Estoy hastiado. No soporto esos sacrificios. Me ofenden. ¿Y qué son esas cosas? Ya si lo ponemos en términos de nuestra vida actual, todas nuestras buenas obras que nosotros pensamos que podemos hacer, al Señor le ofende. Señor, te ofrezco este ayuno. Ay, yo moriste de hambre, papito. A mí no me va a impresionar tus ayunos. Señor, me he santificado. He pasado 40 días en ayuno y oración. Seguí, hombre. Ya perdí la cuenta. No me importa. Eso no me agrada. Lo único que me puede agradar y me va a agradar eternamente es el sacrificio de mi Hijo. Y si vos no has puesto tu fe en Él, no me vengas a hablar aquí. Yo no te oigo. El Padre, dice el Señor en Juan 5, 22 y 23, todo el juicio ha dado al Hijo. Todo. Para que todos honren al Hijo, lo reconozcan como Dios, como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Amén. Es que el Padre, que Yahweh, sí. Si dejan de lado al Cristo, hermano, se queda con su Yahweh en la boca. Porque Dios no va a recibir a nadie que no sea por medio de su Hijo. Amén. Y como decía el pastor, este mensaje no le gusta a todo el mundo, hermano. La gente quiere oír, venga Cristo, hermano, Él está esperando con los brazos abiertos. ¿Quién le ha dicho usted? Si el Señor no necesita de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Y si hay quien debe recibir a quien, es Él, a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No es de nosotros. Es de Él, es Él el que nos recibe.
Y Dios no nos puede recibir si no es en el Cristo. Amén. Ahora, este testimonio de Dios, hermano, está aquí. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, si no me equivoco. Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, dice el escritor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por Él, solo por Él. Señor, háblame. Hermana, tiene una palabra de Dios para mí. Aquí está. Lea la escritura y ve el testimonio del Cristo. Solo por medio del Hijo habla. ¿Qué le parece? A los padres allá les habló en otro tiempo, dice, por los profetas. Y ahí tenemos todo el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Todo nos habla del Cristo. Mire, si usted quiere encontrar otras historias en la Biblia, las va a hallar, hermano, porque usted no las va a estar viendo a la luz de la fe del Cristo. Pero si usted entiende que el testimonio de Dios es acerca de su Hijo, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces va a encontrar al Cristo y se va a gozar. Y se va a dar cuenta que Dios no dejó absolutamente ningún evento suelto en toda la Escritura que no tenga que ver con el Cristo. Ninguno, absolutamente ninguno. Y si habláramos, hermanos, de cómo el Señor, a través de la descendencia, desde Adán hasta Abraham, y luego desde Abraham hasta el Cristo, es un orden exagerado, ¿no? De la descendencia de Noé, ya después del diluvio, está Sem, Cam y Jafet. La tribu de Sem, o la descendencia de Sem, es la que se conoce como los semitas. Y de esos semitas es descendiente Abraham. Y es la descendencia del pueblo de Israel. Por eso les dicen semitas. Amén. Desde allá, después del diluvio. Y toda la gran secuencia usted la puede encontrar y va a llegar. Y llegamos al Cristo. Amén. Ahora el pacto dice el Señor, en tu simiente, en el Cristo, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios testifica, Dios le da ese pacto a Abraham. Abraham lo cree, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Dios solo viene por la fe en el pacto, en la promesa del Mesías Cristo. Así se justificaron los antiguos, así se justificó Abel, Enoc, Noé y todos los antiguos. Por eso es que cuando usted y yo vemos Hebreos 11, lo que estamos viendo es la fe del Cristo. Amén. Es pues la fe, dice Hebreos 1, la certeza, la seguridad, ¿verdad? Lo cierto de la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de la promesa. Promesa que ya se cumplió en el Cristo. Amén. Y esa promesa en el Cristo ahora que ya vino, ¿cuál es? Que Él regrese. Amén. Y el convencimiento, dice, la convicción de lo que no se ve. A quien amamos, dice el apóstol, sin haber visto. El Cristo. ¿De quién está hablando Hebreos 1:1? Del Cristo. Y la gente, tenga fe, tenga la seguridad de que usted va a recibir lo que espera, hermano. Espérelo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor en Hebreos 11:6? Sin la fe del Cristo, Dios no ve con ojos buenos a nadie. Dios no lo ve grato, pues. Es imposible que Dios diga, me agrada. Sin la fe del Cristo. Es lo mismo que está diciendo allá en el Antiguo Testamento. Traspasaron mi pacto, dice en Oseas 6:7. Ahí prevaricaron contra mí. Ahí se volvieron en contra de mí. Ahí se convirtieron en mis contrarios. ¿Por qué? Porque desecharon el pacto. Porque desecharon la fe del Cristo. Porque se aferraron a sus propias ideas, a sus propios pensamientos. Amén.
¿Y cuánto habla el Señor de aquellos que seguían y que son sabios por su propio pensamiento, ¿verdad? Y que son sabios en su propia opinión. Amén. Bueno, esta es la introducción. Ahora, dice Primera de Juan, el versículo que leímos. Hay mucho más que decir, pero como decía el apóstol Pablo, pero lo haremos en otra ocasión. Amén. Lo haremos si el Señor quiere. Amén. Entonces dice Primera de Juan 5. Nos está hablando de ese testimonio precioso. Aleluya. Desde Génesis 1:1. Sí. ¿Y qué es Génesis 1:1? La eternidad, ¿eh? En el principio, en el Cristo. Y el Cristo es eterno, entonces en la eternidad. Amén. Desde ahí está el testimonio del Cristo. Ahora, ¿por qué? Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si nosotros creemos a la palabra de los hombres. Amén, hermano. ¿Por qué aquí está hablando haciendo ¿cómo se llama? Analogía de un testimonio de tipo jurídico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que es eso, verdad? Los testigos que llaman para decir, vaya, usted asegura que vio tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Cuál es lo que usted tiene que decir? Diga y jura que le da la verdad, nada más que la verdad. Es un testimonio, ¿verdad? Sí, entonces yo me encontraba tal hora y vi que entrará y todo, y ahí queda. Y ese testimonio es aceptado como verdad. Amén. Amén o amén. Sí, ¿verdad? Aunque algunos testigos son falsos. Así como hay unos por ahí que no son testigos, sino que son otra cosa. Ahora, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cómo es que si creemos a la palabra de los hombres? Óigame, ¿por qué no vamos a recibir el testimonio de Dios? Porque es mayor. Porque ese sí es verdadero. Allí no hay tales de mentira, hermano. Ahora dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. La palabra de Dios toda testifica acerca del Cristo. Y como le digo, si usted lo quiere creer, si usted lo quiere ver, Dios se lo va a revelar. Pero si usted piensa que este es asunto de conocimiento, como decía le decía el teólogo a la hermana Pati, ¿verdad? Cristología. Mira, hermano, el conocimiento de la Biblia no significa conocimiento de Dios. Conocimiento teológico no es conocer a Dios, es conocer de Dios. Porque la teología trata del estudio acerca de Dios. Amén. Pero conocer a Dios es otra cosa. ¿Sí? A Dios se le conoce por la fe. ¿Pero por la fe en qué? Por la fe en Cristo. Porque conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Solo así. Amén. Ahora, dice, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y dice, el que cree en el Hijo de Dios, qué lindo, tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Ha hecho, mire esto, hermano, ha hecho del testimonio de Dios su vida. Aleluya. Se convierte en una extensión del testimonio de Dios. Amén. Porque creyendo que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios, así como lo dijo Pedro, ¿verdad? El Señor les dice, ¿quién dice la gente que soy? Ay, Señor, mira, te tienen por profeta. Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Vaya, dijo Señor. Bueno, pero eso no me dice. Si no creen que yo soy el Cristo, esos pecados van a morir. Eso dice Juan 8:24, ¿verdad? Así dijo el Señor. Va, pero ¿y para ustedes quién soy yo? Ahí cambia la cosa. Y nadie contestó bien, porque en la primera pregunta todos dijeron, un gran algarabía ahí. Y en la segunda se quedaron callados. Y viene la revelación de Dios a uno, a Pedro, ¿verdad? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Óigame, esa no es solo una expresión, es una convicción de quién es Él. Creer que Jesús es el Cristo son palabras mayores, entendidas en la revelación de Dios. El Cristo es Rey eterno, sacerdote eterno, profeta eterno. Esas son las tres funciones únicas
y eternas del Cristo, del eterno Hijo de Dios. Eso no lo tiene nadie más que Él. Porque Él es el único que con esas tres funciones pudo consumar la redención nuestra, eterna, delante de Dios, por medio del sacrificio de sí mismo. Él es el Rey eterno, el verdadero Rey que venció al mentiroso, al usurpador, a Satanás. Amén. Y por eso es que cuando el Señor dice yo soy la verdad, está hablando de que Él es el verdadero Rey. ¿Sí? Está hablando de que Él es el Cristo. Luego dice yo soy el camino. Él es el profeta eterno de Dios, el único que nos trajo la palabra de Dios y el único que nos puede poner en comunión con Dios. Si no recibimos la palabra, si nada más nos puede traer la palabra de Dios que el Cristo, entonces solo por medio de Él, por medio de este profeta, es que tenemos comunión con Dios. Amén. Yo soy el camino, dice así. Yo soy la verdad. Soy el profeta eterno. Soy el Rey eterno. Pero dice, y soy la vida. Aleluya. Soy el sacerdote eterno, que por medio del sacrificio de sí mismo, por medio de su muerte, les da vida eterna a ustedes. Amén. Por medio de la fe en mí y en mi sacrificio. Amén. Por eso dijo el Señor, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo a quien tú has enviado. Para conocer al Cristo se necesita creer en Él, hermano. Nadie, como dije, conoce a Cristo o conoce a Jesús solo leyendo la Biblia. Ahí están un montón de cristólogos, ¿verdad? Y no han creído que Jesús es el Cristo. Y el Cristo como tal, el Cristo eterno, nuestro Señor Jesús, no se los ha revelado. Siguen viendo a Jesús como un hombre alto, joven, guapo, barbado, ¿verdad? Ojitos verdes o azules, no sé qué color, ¿verdad? Con una túnica blanca, un cinto de cuero y unas sandalias de cuero. Qué chulo el Señor. Ese no, hermano, estamos perdidos. Ya estuvo que nos perdimos con esa visión. Jesús es Dios. Aleluya. Su gloria, hermanos, es la gloria de Dios. Su único hijo. Óigame, para que Dios haya podido ser visible, tuvo que tomar forma de hombre. Y ese es el Cristo. ¿Sí? Dice, y aquel verbo, Juan 1:14 o 9, ¿verdad? Se hizo carne. La palabra, oigan. ¿Sí? Es algo tremendo, hermano, algo grandioso. Y habitó entre nosotros. Tabernaculizó. Tomó un tabernáculo. Fue el tabernáculo de Dios con los hombres. Emmanuel. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces la presencia del Cristo en forma de hombre, hermano, fue la obra más grande de parte de Dios. ¿Y por qué no estaban inventadas las cámaras para entonces? Y ni las pinturas. Porque Dios no necesita que creamos en Él, porque lo vemos. Jesús no existió ni existe porque hayan evidencias necesariamente fotográficas, ¿verdad? Es que Él es Dios. Amén. La evidencia está más que suficiente en todo el testimonio de todos los apóstoles. Y hay evidencia aparte de esa de muchos contemporáneos o gente intelectual del tiempo de los apóstoles que daban testimonio de que ese Jesús de Nazaret existió y todo lo demás. Amén. Pero óigame, la verdadera revelación del Hijo de Dios como el Cristo eterno viene de Dios. Y por eso es que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado eres. Eres bendito de Dios, Pedro. Porque esto que acabas de decir no te lo reveló ningún hombre, sino que mi Padre te lo ha revelado. Aleluya. Amén, hermano.
Y yo te digo una cosa, Alicia. No te vayas a creer que porque Dios te lo ha revelado a vos, te vas a sentir más que los demás. Vos sos Petros, sos una piedrita, papito, sos un tetunto. Yo te digo que tú eres Pedro. No te olvides que sos una piedrita. No te olvides que sos un hombre. ¿Sí? Como los demás. No te vayas a inflar porque Dios te reveló que Jesús es el Cristo. Eso nos dice el Señor a nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, pero le dice el Señor, ¿sabes qué? Sobre esa revelación que te acaba de ser dado, que es el fundamento, que es la piedra fundamental de la fe del Evangelio, yo, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia sobre esa Petra, que ya es la roca, que es el Cristo. Su iglesia, que somos usted y yo, somos edificados por Él. Porque cuando creemos que Jesús es el Cristo, entramos en la comunión con Dios. Salimos de la condición de muerte eterna, ¿sí? Y venimos a la vida, salimos de la condenación a la vida eterna. El que oye mi palabra, Juan 5:24, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Usted va a recibir la vida eterna? ¿Usted va a recibir la vida eterna? No, ya la recibió, hermano. O sea, no es que usted esté bien, ay, hermano, es que tenemos que luchar para recibir la vida eterna. Ay, Dios, siga luchando. Que lo que va a encontrar, si usted la busca así, no es la vida eterna, sino que es la muerte eterna, porque ya está muerto. Amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no vendrá, es que ya ha pasado, dice, ya ha pasado, tiempo pasado, de muerte a vida. Entonces estar en la fe del Cristo, hermano, no hace parte del Cristo. ¿Sí? Estamos en el Cristo, estamos dentro de Él. Y no puede ser de otra forma, hermano. Amén. Si todo ha sido creado por medio de Él y para Él. De modo que si alguno está en el Cristo, solo en el Cristo podemos ser transformados por el poder de Dios. Amén. Porque esa fe es suficiente para que el poder de Dios actúe por medio de su Espíritu Santo. Dice el Señor, mire la promesa del Evangelio a través del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Derramaré, dice, sobre vosotros agua limpia. Su palabra, el testimonio del Cristo. Ese es el agua limpia. La derramaré sobre vosotros. ¿Para qué? Para que la creáis. Y si la creemos, ¿qué pasa? Y os limpiaré. ¿Quién? Él. Y os limpiaré, dice, de todas vuestras inmundicias, los pecados. ¿Cómo son limpiados los pecados, hermano? Por medio de la fe en el Cristo, en el testimonio del Cristo. Por eso que aquí cuando dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. El testimonio de Dios se ha hecho vida, se ha hecho la verdad de Dios en nosotros. Y por eso es que podemos decir que somos santos, porque Él mediante esa fe nos ha limpiado. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías, dice el Señor. Y os voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La nueva criatura. Un alma y un espíritu nuevo. Amén. Y dice el Señor, mire qué lindo, versículo 27. Y pondré mi espíritu. Ay, dice. Óigame, ahí sí ya no podemos más. Pondré mi espíritu dentro. Él. No es que usted va a estar pidiendo, satúrame, Señor, con tu espíritu. Señor, lléname. ¿De qué, papito? ¿Estás loco? No tenés que. Lo que tenés que hacer es creer en mi pacto. Creer en mi Hijo y en su sacrificio. Y eso te va a transformar. Eso va a hacer que yo ponga mi espíritu dentro de vos. Porque si no, no hay forma. Y dice, con esa presencia, y haré yo, dice el Señor, yo haré que andéis en mis estatutos, cumpláis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta que ni la obediencia depende de nosotros? ¿Y de dónde la jactancia? Hermano, hay que ceñirse y hay que ser fieles, no hay que pecar, hermano.
¿De dónde? Claro, es que no estamos hablando de que hay que seguir haciendo lo malo, no. Pero es que no somos nosotros. Lo que hay que entender es que el que produce esa obediencia es Él. Amén. El que nos santifica mediante su Espíritu Santo es Él, el que nos aparta de lo malo, el que hace que ya no nos agrade seguir la corriente del mundo. Hay un gelengue nuevo, una basura nueva de música, que ya ni es música. Y a toda la gente ahí está, tungo, raca. Y a nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Verdad? Ay, qué bonito canta la tal fulanita, ¿verdad? Es que ya no está en nosotros. Amén. ¿Y por qué no? Que todos ustedes son unos grandes puritanos. Llame como quiera. Pero es que si el Señor no nos pone en el corazón que nos guste, es porque no le agrada a Él. Amén. Ahora, dice el Señor, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, es decir, el que no cree en el testimonio que Dios da en toda la Escritura acerca de su Hijo, lo toman por mentiroso. Y que no es lo que hicieron Adán y Eva, toman por mentira su palabra. Óyame, y no hay cosa más dura que ser incrédulo al pacto, a la palabra de Dios. Eso es lo que condena al hombre. Eso es lo que condena. Dice, y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz, el Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Y dice más. O sea, el hecho de que el hombre rechace al Cristo, esa es la condenación. Juan 3:18, el que en Él cree, ¿cómo dice? El que en Él cree no es condenado. El que no cree, ya estuvo, ya está frito, ya está condenado. No se preocupe. Que me voy a santificar, que me voy a ir de aquí a Esquipulas de rodillas. Ya puede llegar el miñuco si quiero solo la cabeza y va a terminar en el infierno. Eso no va a salvar a nadie. Amén, hermano. Solo la fe en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree a Dios, que el que no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, más bien el que desecha la fe en Jesús como el Cristo, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio de Dios en toda la Escritura? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna solo está en su Hijo. Amén. Así es. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué lindo. Es que creer en el Hijo no es decir yo creo, ¿me entiendes? Es realmente tener nuestra plena convicción en Él, nuestro corazón, nuestra confianza plena en Él, y verlo y reconocerlo como el Cristo eterno de Dios. Amén. Entonces, mis amados, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, mire qué terrible, el incrédulo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Queremos algo? ¿Cree usted que hay algo más duro que la ira de Dios sobre una persona? ¿Y por qué? Por incrédulo, hermano. Es que mire, hermano, yo no creo eso de que eso es el Cristo y sobre eso vamos a predicar. Y pregúntele a Dios, reclámele a Dios. Él es que da testimonio de Jesús en toda la Escritura. Si a usted no le gusta, hágase a un lado, pues. Pero sepa que está condenado. Sepa que la ira de Dios está sobre usted. Y que por incrédulo en el pacto, por incrédulo en la palabra de Dios y en el testimonio que le ha dado, que es un testimonio verdadero, usted está condenado. Esta es la condenación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la vida eterna, dice, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Amén. Hay un montón de versículos que nos confirman esto, que nos dicen estos pasajes que leímos de Primera de Juan.
Pero, como decimos, en otra ocasión habrá más tiempo para hacerlo. Pero creo que el Señor nos ha hablado claro lo que significa el testimonio de Dios, que es el testimonio del Cristo, y es al cual usted y yo debemos creer de todo corazón y aferrarnos. Eso es el gusto por su fe vivida. Esa fe en el Cristo es la que nos da la vida, hermano. Jactancia de nosotros y de lo que podemos hacer no debe haber. 1 Corintios 1, 30 y 31, dice el apóstol Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, porque Él nos ha revelado a su Hijo. Amén. El cual, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mire qué lindo. Sabiduría del cielo. El Cristo revelado. Santificación. Justificación. Y redención. Porque Dios así lo ha querido, que estén revelarnos a su Hijo y ponernos dentro de su Hijo para ser gratos, porque de otra manera somos abominables, como decía el Señor en Isaías. Porque como está escrito, dice el versículo 31, el que se gloría, el que se jacta, el que quiera sentirse grande, hágalo en el Señor, no en nosotros ni en nuestra fuerza. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. A tu nombre sea toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Pongámonos en pie, hermanos, y oramos para dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, bendito Espíritu de Dios, por ministrarnos y por revelarnos a Jesús como el Cristo en este tiempo en que hemos meditado en tu palabra, Señor. Gracias porque, como nuestro Señor dijo, escondiste esta cosa de los sabios y entendidos, humanamente hablando, y la revelaste a los niños, Señor. Aquellos que sin tener el gran conocimiento, la gran elocuencia, creemos a tu palabra, creemos que es la verdad eterna y nos aferramos a esa verdad, a ese testimonio. Y por esa fe nos convertimos en un testimonio vivo del Cristo. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es puesto por Dios cuando creemos de todo corazón en la persona de Jesús como el Cristo. Y me seréis testigos. Ahí Dios nos convierte en un testimonio vivo. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio del Cristo, si hemos creído que Jesús es el Cristo, está en nosotros. Y por eso es que podemos dar testimonio en cualquier parte. Jerusalén, nuestra familia, Judea, vecinos, amigos, etc. Samaria, el país, y hasta lo último en la tierra, fuera de la frontera. Señor, por favor, ayúdanos a gozarnos y a entender que esta revelación, Señor, tiene el propósito de hacernos el testimonio vivo que tú esperas de todo aquel que cree en tu Hijo, el que crea tu palabra, el que crea tu testimonio, Señor, y el que tiene vida eterna, porque tú nos has hecho luz, como tú eres luz, para que nuestra luz alumbre delante de los hombres, y viendo las obras de Dios en nosotros, crean, Señor, en ti. Bendito Dios, gracias. Ayúdanos a permanecer en esta fe, Señor, y a no anhelar ni desear nada más que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, que ser edificados en esta fe preciosa que nos da la vida de Dios, que nos hace hijos de Dios y que nos salva eternamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quiere darle un aplauso al Señor.